Bueno, ayer les he enviado este trabajito práctico que está acá, con indicación de que lo resuelven o que por lo menos avanzaran. Me gustaría saber si aún no puedo avanzar en esto. Y también habíamos dejado planteados algunos ejercicios que anoté yo en una hoja de Excel, ¿de acuerdo? Entonces, para este mini ejercicio, este mini vectorcito que habíamos planteado, había que hacer estos ejercicios de acá. Antes me gustaría hacer una pequeña pausa y referirme un poquito a esto de los vectores, contarles muy brevemente lo que ustedes ya han leído en el TID. Por las dudas, algo de lo que leyeron no se hubiera entendido. Ya vimos el asunto de que un vector es una variable que tiene muchos datos adentro en vez de un solo dato y que cada dato se accede a través de lo que se denomina subíndice, es decir, ese numerito que ponemos entre paréntesis al lado del nombre de la variable. El 0, el 1, el 2, el 3, en este ejemplo. Entonces, A sub 0 es este dato, A sub 1 es este dato, A sub 2 este dato. Ya. Eso hasta ahí vengo bárbaro, ¿cierto? Lo que pasa es que además quisiera mencionarle dos o tres características particulares que tienen los vectores. La primera es que los vectores son algo que denominamos una estructura de datos. Una estructura de datos. ¿Qué quiere decir eso? Esto es lo más frecuente. Cuando ustedes van a laburar de verdad, en programación de verdad, van a usar muchas variables sueltas, como las que han venido usando hasta ahora, sin duda. Para la cosa chiquitita, para el algoritmo chiquitito, para el cálculo auxiliar. Pero los datos que ustedes manejan nunca están guardados en variables sueltas. Los datos que resuelven, que manejan en un problema informático, normalmente son muchos datos. Y están siempre almacenados en lo que denominamos estructuras de datos. ¿Está? Tan importantes son las estructuras de datos que ustedes tienen una materia entera dedicada a este tema en su plan de estudio. Así que imagínense lo importante que son. Y esta que acabamos de ver es la primera de las estructuras de datos que ustedes van a conocer, que se llama vector. ¿Sí? Se denomina estructura de datos porque no es un dato simple. Es la diferencia entre, o sea, uno podría poner dos extremos. Datos simples que son las variables. Un número, una cadena, un dato booleano, una fecha. ¿Está bien? Que va a tener el tipo de dato propio que cada lenguaje le dé. Si hablamos de Visual Basic, tenemos datos como, por ejemplo, integer, single, double, decimal, datos que son todos ellos numéricos. También tenemos como tipo de dato en Visual Basic string, char, byte, que son datos de tipo cadena o carácter. ¿Sí? Y también tenemos, en Visual Basic se llama Boolean, los datos booleanos, y tenemos el tipo de dato date o datetime para el manejo de fechas. Entonces, cada lenguaje, si nosotros nos vamos de Visual Basic y nos vamos a otros lenguajes, probablemente los tipos de datos se llaman de otra manera. Y seguramente son equivalentes a estos de Visual Basic, porque que más que menos, desde acá nadie inventa la pólvora de nuevo, digamos. Todos los lenguajes manejan en general los mismos tipos de datos. ¿Sí? Algunos lenguajes de programación no hacen explícito, escuchen bien, no hacen explícito el tipo de dato de una variable, sino que el lenguaje lo resuelve internamente de manera automática. Como por ejemplo en Python. Si ustedes en Python quieren crear una variable numérica que se llame A, lo que tienen que hacer es poner A igual a 1. Chau. Y ahí la variable se crea y encima adquiere el contenido 1. Es automático. Inclusive pueden hasta cambiar el tipo de dato de una variable durante el proceso. Pueden hacer que A valga 1 y un ratito después que A valga hola, entre comillas. Eso se puede en Python, porque es un lenguaje flexible o abierto en ese sentido. Visual Basic o el lenguaje C, por ejemplo, C Sharp, son lenguajes que están en el otro extremo, son rígidos. Y cuando uno define una variable, esa variable tiene un determinado tipo de dato y lo conserva durante toda la ejecución del programa. ¿Estamos?
Todos estos que he nombrado son datos simples, es decir, una variable, un dato, según su tipo, ¿no es cierto? Pero una variable, un dato. En la otra punta tenemos justamente los vectores, por ejemplo, lo que denominamos las estructuras de datos, donde están vectores, matrices, registros, y bueno, y después muchas otras más complejas que se construyen a partir de estas cosas, ¿no? Usando estructuras de datos como las que he nombrado, como vectores, matrices o registros, uno construye cosas más sofisticadas, como listas encadenadas, árboles, grafos, en fin, hay como muchas cosas que yo se las puedo nombrar, pero ustedes hasta que no las vean no van a saber qué les estoy hablando. Registros en una base de datos, etc. Entonces es importante comenzar con la estructura de datos e ir amigándonos con esto de tener muchos datos almacenados de alguna manera o accesibles de alguna manera que yo desde mi programa resuelvo. Entonces, esta es la primera, el vector. ¿Estamos? Puedo perderle un paraguas en esto que he comentado. Los vectores tienen un par de características, como dije yo al principio. La primera es que son homogéneos, son ley de identidad. ¿Qué quiere decir homogéneo? Quiere decir que si el vector es un vector numérico, cada una de sus celdas, cada una de sus posiciones, adentro va a contener un número. ¿Está? Yo no puedo construir un vector que tenga en una celda un número, en otra celda un carácter o una palabra, en la otra una fecha. No existe eso. ¿Está? El vector es homogéneo. Todas las celdas tienen el mismo tipo de datos. ¿Sí? Eso es así, otra vez siempre hago la aclaración, canónicamente, formalmente, eso es así. ¿Sí? Después resulta que hay lenguajes que son más flexibles o más abiertos y permiten otro tipo de cosas. ¿Sí? Por caso, vuelvo a nombrarlo, en Python no hay, los vectores no se llaman vectores, se llaman listas, o hay varios tipos, digamos, de vectores, ¿sí? Listas, diccionarios, tuplas. Y tiene la característica de que cada posición puede tener un tipo de dato diferente. Pero eso es Python, es un mundo nuevo, una cosa rara. Canónicamente, en todos los lenguajes, el resto de los lenguajes del mundo, esto se da así. ¿Sí? El vector es una estructura de datos homogénea. ¿Se entiende qué quiere decir homogéneo? Entonces, todas las celdas tienen números. O todas las celdas tienen cadenas. Yo podría construirme un vectorcito. Vamos a crear una copia de este vector. Lo voy a poner acá abajo. Vamos a llamar vector B, por ejemplo. Vector B de 6 posiciones. ¿Sí? Entonces, el vector B, que va a ser, insisto, de 6 posiciones, podría ser así, mira, tipo cadena. Capaz que acá dice hola, acá dice chao, acá dice Pepe, acá dice Tito, acá dice bye y acá dice no sé. Son palabras, cadenas. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? Si este vector que es de tipo cadena, acá dice 55, eso que está ahí no es 55. De esto ya hemos hablado un montón. Eso que está ahí es una cadena. La cadena formada por el 5 seguido de otro 5. Pero si yo no puedo sumarle o restarle nada a esa celda, porque no es un número, es una cadena. Sí puedo, por supuesto, hacer la función val de esa celda para obtener el número que representa esa cadena. Es lo que ya sabemos, solamente que he puesto en otro ejemplo, un ejemplo de vectores. Bien, genial muchachos. Entonces esa es la primera característica de los vectores, son homogéneos. La segunda característica, son finitos. Finito no quiere decir así, angostito. Finito quiere decir que no tienen infinitos elementos. Los vectores tienen una cantidad finita. Pueden ser, como en este caso, 6 elementos o pueden ser 6 millones de elementos. No interesa. Pero son una cantidad determinada. ¿Está? No existe el vector infinito. Y las posiciones de cada elemento del vector se apuntan con el subíndice. Y el subíndice, ustedes me podrán decir las características del subíndice,
¿Qué característica tiene lo que está puesto entre paréntesis, acá apuntando a cada celda, digamos? Es un número, ¿esto qué es? Es un número entero, consecutivo, empezando en 0. ¿Se dan todos cuenta de esto? La primera posición de un vector es la posición 0, la siguiente es la posición 1, la siguiente es la posición 2, y así sucesivamente. Si el vector tiene, como dije recién, 6 millones de elementos, la última posición va a ser la posición número 5.999.999. ¿Por qué? Porque la primera fue la 0. ¿Comprendido? ¿Sí? Bien. Entonces, eso es lo que llamamos subíndice. No puede haber huecos, no puede haber baches, no le puedo atribuir a cada elemento una posición arbitrariamente. Por ejemplo, si yo acá hiciera así, fíjense, yo no puedo hacer esto. Este vector, así como lo dibujé, no existe. Porque la posición 0, la 1, la 2 y la 3 no existe. Después tengo la 4, 5, 6. Eso no existe. Esto no. Ya, olvídense, esto no pasa. Ningún lenguaje tiene esto. ¿Sí? Todos los lenguajes en realidad van consecutivamente con sus subíndices. ¿Comprendido? Y después, la característica más importante, entonces acá la había nombrado, características de los vectores. Acabamos de decir, son homogéneos, son finitos, ¿sí? Son estructuras con subindicados, con enteros positivos consecutivos a partir de 0. Y ese subíndice da precisamente lugar a la cuarta y última característica, que es la más importante, son estructuras de acceso directo. Esto lo nombramos y lo usamos nosotros sin hacer demasiada larga, pero hemos nombrado esto de acceso directo cuando comentamos allá. ¿Qué quiere decir que el vector sea de acceso directo? Quiere decir que si yo quiero obtener este dato que está acá, no necesito pasar antes por este, hasta llegar acá. Si yo en mi programa quiero saber qué dato hay en la posición 3 de este vector, pongo A sub 3 y listo. Este fue el primer ejemplo que escribimos acá. Entonces, que sean estructuras de acceso directo no significa que uno no pueda recorrerlas de manera secuencial, que es lo que hemos hecho ayer. Ayer hicimos un ejercicio donde íbamos uno por uno de manera secuencial, secuencia, uno por uno accediendo cada elemento para imprimirlo. Incluso ustedes después hicieron lo mismo, pero marcha atrás, empezando por el último. Uno por uno, recorriendo para imprimir. Es un recorrido secuencial de una estructura que naturalmente tiene acceso directo a sus elementos. ¿Comprendido esto? ¿Sí? Por eso nos ha permitido, por ejemplo, el otro programa, la otra modificación que hicieron ayer, que yo les pedí que me imprimieran todos los elementos de posiciones pares. Entonces me ponían este elemento, después me ponían este otro elemento, después me ponían este otro elemento. Iban saltando de dos en dos. Y los que estaban en el medio ni los miraban, ni los tocaban, no pasaban por ahí. Entonces, esa es la prueba más contundente de que se trata de elementos de acceso directo. ¿Ok? ¿Comprendido? Insisto, pese a ser de acceso directo, uno normalmente recorre los vectores y las matrices. Se recorre. ¿Sí? Bueno, entonces lo que ustedes tienen que hacer, que ya algunos lo hicieron, incluso ayer trabajamos sobre me hicieron la suma de todos los elementos contenidos. Yo creo que, no sé si alguien tiene alguna duda, fue el programa que me parece que Diego nos mostró ayer en el WhatsApp, creo que era, solo le había faltado un rengloncito. Entonces, ¿quién lo tiene tipeado completo para que comparte su pantalla y veamos cómo quedó la suma de todos los elementos de este vector? ¿Alguien lo tiene armado? A mí, profe, me faltó la parte de calcular el promedio de los no que tienen no ceros. Esa parte no me salió.
¿Vos tenés tu programa ahí? ¿Quién habló, Diego? No, Pedro. Yo Pedrito. lo tengo pero escrito en el cuaderno. No importa, Si me das dos dale. segundos Tipialo en un blog lo de escribo en notas. un bloc de notas. Dale, tipialo en un blog de notas mientras yo voy a ir abriendo el visual. Los invito a todos que hagan lo mismo, que abran el visual o lo vayan abriendo. Depende de la computadora que cada uno tenga. Incluso había uno de ustedes también que estuvo escribiendo y probando estas cosas en Inks. Ya no me acuerdo yo quién era. Genial también, porque Paint permite trabajar con vectores perfectamente bien, ¿eh? Y también es una manera rápida de probar las cosas. Ya lo tengo. Dale, compartir la pantalla así la vemos entre todos. Se ve espectacular. Por lo menos yo te veo. Bueno, eh, fíjense muchachos, acá el planteo de Pedro, entonces para hacer la suma de los que no son ceros, ¿sí? Em, bueno, ahí hay un par de cosas mezcladas, ¿no? Porque, No, eso yo acá hice todas las cosas juntas. bien, 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 Menos la parte de no cero. claro. Por esto, está haciendo varias cosas al mismo tiempo el programa. Por ahí viene la duda. Em, nosotros, si queremos recorrer un vector, lo que necesitamos básicamente son, sí o sí, cuatro renglones, los cuatro que configuran el bucle, digamos, ¿no es cierto? Eso, ponelo ahí al bloque de nota, Pedro. O sea, ahí lo que tenemos es cuando pone Pedro i igual a cero, pone el while, mientras i sea menor o igual que vector, puso él, en realidad ahí no tenemos que poner vector, Pedro. Ahí tenemos que poner la dirección del último elemento, ¿sí? Que en este caso, si el vector tiene cuatro elementos, habría que poner ahí, o cinco elementos, perdón, ahí habría que poner un 4. ¿Está bien? Exactamente. Por otra parte, hay que crearlo el vector. Entonces, para crearlo el vector, este, ahí tu programa asume que el vector ya existe. Yo ahora les voy a enseñar en Basic cómo lo crean, ¿sí? Pero vamos a considerar que ya existe el vector. Entonces uno pone i en 0, que va a ser la variable de subíndice, y hace un while mientras i sea menor o igual que 4. Y al último de ese while pone i igual a i más 1 y pone el end while. Entonces, fíjense ahí, esos cuatro renglones son fundamentales. I igual a 0, después mientras i menor o igual que 4, y al último i igual a i más 1 y fin del mientras. Eso hace una estructura repetitiva, fue lo que hablamos ayer. Entonces, si yo al medio de eso, me refiero al vector, por ejemplo, que el vector se llame A, ¿cierto? Entonces, si el vector se llama A, bueno, A sub i es cada elemento del vector A, ¿sí? Entonces, si él pone acá, por ejemplo, hizo un cálculo acá con un if, ¿no? Puso si el módulo de i sobre 2 es igual a 0, lo imprime. Esto fue una forma que él encontró para imprimir los números pares, que no está mal, está correcta, pero que es mucho más compleja, quizá innecesariamente compleja, debería decir. Este, Cuando el objetivo es imprimir los números de las posiciones pares, es tan sencillo como cambiar acá abajo donde dice i igual a i más 1, poner i igual a i más 2. Fue lo que vimos ayer, ¿no? Entonces de esa manera voy salteando, empiezo en la 0, después la 2, después la 4, después la 6. No me hace falta este criterio de estar dividiendo por 2 para ver el resto, para saber este, si el resto es 0, entonces la posición es par. ¿Se entiende? No sería necesario. Este, Bien, así que si el objetivo fuera sacar el promedio, no tendríamos que hacer este if que está acá, habría que sacarlo, solamente habría que hacer la suma, que es este renglón que dice suma igual a suma más a sub i, ¿está bien? Y sí va a haber que poner un if para fijarnos si el elemento que estoy sumando es cero o no es cero. ¿Por qué? Porque si es cero, no lo quiero contabilizar, no lo quiero contar. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuáles estoy contando? Los que no son ceros. Yo voy a necesitar una variable que sea un contador.
¿Está? Entonces voy a tener dos variables. Una en la que voy a guardar la suma de todos los elementos y otra en la que voy a guardar la cuenta, o sea, un contador que cuente cada elemento cuando ese elemento ha sido distinto de cero. ¿Para qué? Para que al salir del bucle yo pueda dividir esas dos variables. Puedo dividir la suma, dividir la cantidad, que es como se calcula un promedio. ¿Se entiende lo que acabo de decir? ¿Sí? Entonces, yo le pediría a Pedro, que nos está mostrando su pantalla, y al resto también, que lo hagan así en un blog de notas, vocénlo, corrige el programa para que tenga exactamente este comportamiento. O sea, ya de arranque, si querés hacer otro programa, copia y pega y modificar, no tengo problema, Pedro, pero que sea otro programa limpito, que se encargue nada más que de hacer la suma de los dos, de todos los elementos del vector y la división de esa suma sobre la cantidad de los elementos que no sean cero. ¿Está? Buenísimo. Que no sean cero. Entonces, repito, ¿qué van a hacer adentro del while? Van a tener un renglón como el que tiene Pedro acá a la vista, que dice suma igual a suma más a subir. ¿Eso qué hace? Acumula todos los elementos, los suma a todos. Y van a tener también adentro del while un if, que va a preguntar si el elemento a subir es distinto de cero, ¿qué hace? Lo cuenta en un contador. Contador igual a contador más uno. ¿Está? Entonces O sea, salir, este promedio lo sacó, este promedio de... sí, ese promedio no es de ninguna manera un promedio correcto. Es más, un cálculo, esto te daré cualquier cosa, Pedro, porque vos fíjate, tu variable suma es el acumulador, que sumó todos los elementos del vector. Sí, Y tu variable vector era 4. Acá arriba dice 4. Es un número. Si vos estás multiplicando la suma de todos los elementos, la estás multiplicando por 4 y la estás dividiendo por 100. No sé qué te da un número, cualquier cosa te da. Eso no es un promedio. El promedio sería, eventualmente, la suma dividido 4. Eventualmente, digo. ¿Por qué? Porque sería dividido 4 si fuera el promedio total, no el promedio de elementos no cero, ¿no? claro, que no, me confundí en la operación, claro. ¿Está? Sí, Eventualmente, sí. si lo quisieras como promedio, sería suma dividido 4. Pero sería promedio común. El promedio que yo estoy pidiéndoles, es una vuelta de tuerca sobre eso, es la suma dividido la cantidad de los elementos no ceros. Y ese cociente, esa división, no la tenés que hacer adentro del while, porque vos no querés hacer esa división con cada elemento que ingresa. Vos vas a querer hacer esa división al final. ¿Está? Si vas a hacer la repetitiva, Ah, solamente la suma y la cuenta. Suma y cuenta. Sumo los elementos y cuento los elementos que no son cero. Y al salir del while los divido. ¿Se comprende? Les pido a sí. todos que lo escriban. Tienen 3 minutos para hacer esto. Este, y ahí ven. Felicitaciones, Diego. Nos está escuchando. Se fijó en Saint cómo se crea un vector. Y se crea con la palabra dimensión. Poniendo dimensión, el nombre del vector y entre paréntesis el tamaño. ¿Mm? Después definió la variable i como entero, que es la que va a usar como subíndice. Puso esa variable en cero, que es la estructura correcta, e hizo que ese subíndice vaya desde 1 hasta 3, ¿sí? Porque el vector de él tiene tres elementos, ¿sí? Y ahí está escribiendo la posición. Está cargando el vector en ese primer bucle para. Está cargando el vector. Fíjense que pone leer y está cargando el vector. Después define la variable suma y la variable promedio. La variable suma la pone en cero y hace una repetitiva para hacer la suma. Esto que vos has escrito acá, Diego, está muy bien. No va a funcionar porque tiene unos detalles que yo te voy a comentar ahora. Están todos viendo mi pantalla. Yo en mi pantalla tengo puesto en grande lo que mandó al WhatsApp Diego. ¿Están viendo todos? Sí, faltó otra vez el contador ahí en el while de abajo, Claro. pero el problema que tengo también es que no sé cómo referirme a un cierto elemento del vector en C. Bueno, Así, eso no sería así, muy... así como has hecho. Mira, fíjate, vamos a ir en detalle acá. Si yo acá muevo, se me mueve toda la pantalla. Así que vamos a hacer una cosa. Espera, yo voy a capturar esta pantalla, ¿sí? Y la voy a proyectar en el Paint. Así puedo hacer flechas y marcas. Y todos están viendo lo mismo, del mismo modo.
Bien, están todos viendo mi Paint en este momento con la imagen, lo que puso en el WhatsApp Diego, ¿sí? Algunas consideraciones. Vamos a hacer algunas consideraciones. La primera, los vectores se subindican desde 0. Quiere decir que la primera posición de un vector no es la posición 1, sino la posición 0. ¿Está? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, fíjate vos, que acá, este 1 que has puesto, bueno, eso pretende ser una flecha. Ese 1 que has puesto no debería ser 1, debería ser 0. ¿Te das cuenta? Porque vos querés ir desde la posición 0, que es la primera del vector, hasta la posición 3, que es la última de tu vector. ¿Está? Cuando vos... Sí, es que había buscado en internet y me parecía, o sea, Claro, ¿por qué? usando ¿Por qué sucede eso? Porque yo te cuento un poquito, Diego. ¿Por qué sucede eso? Porque en algunos lenguajes de programación, sobre todo cuando uno está empezando a aprender a programar, le enseñan que los vectores van del 1 al tanto, pero esa no es la realidad. Los vectores no van del 1 al tanto, van del 0 al tanto, ¿sí? Entonces, si vos cambias este 1 por un 0, este bucle para, esta es repetitiva, esto es una repetitiva, el para ustedes lo conocen, lo hemos charlado, hace lo mismo que el while, con la diferencia de que no hace falta escribirle al para el último renglón, que acá tampoco está escrito, que incrementa la variable i. ¿Se dan cuenta? Es lo que hace solo el bucle para. El bucle para hace que la variable arranque en 1 y cada vuelta que da valga 1, después 2, después 3, así sucesivamente, hasta llegar a este número que está acá. ¿Sí? Entonces, este número que está acá, ¿sí? Este 3, en este caso que está acá, es el último elemento del vector. Y este que está señalado por la flecha es el primer elemento del vector. ¿Te das cuenta? Después dice acá, con paso 1, bueno, vos podés obviar esto, podrías no ponerlo, que es lo mismo, digamos. ¿Sí? Si uno se hace de uno, ¿no? claro, si uno no hace explícito cuál es el paso, el bucle para, solo incrementa de uno en uno. Uno pone la cláusula con paso tanto, que en Basic esta palabra se escribe step, que significa paso, para indicar cómo quiero yo que salte la variable. Si salte de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3. Inclusive puedo poner un valor negativo acá y hacer que el bucle vaya de atrás para adelante. Pero bueno, no es el caso. Entonces vos pones para i que vaya desde 0 hasta 3. Entonces este vector, claramente, este vector que está acá, es un vector que tiene ¿cuántos elementos? 3. Y no, tiene 4. ¿Te das cuenta? Yo pensé que iba del 0 hasta el 2, digamos. Bueno, a lo mejor sí, tal vez esté yo confundido, no recuerdo exactamente cómo lo resuelve Saint, así que ya mismo lo voy a corroborar, pero debería ser que tiene 4 elementos. En Basic, por lo menos, te garantizo que son 4 elementos, ¿sí? Vamos a probar, a ver. Dimensión a sub 3, ¿sí? Y se le pone... yo no me acuerdo dónde se le pone el tipo de datos acá. Creo que acá se le pone como número. Vamos a ver si lo toma. No le gustó. Entonces acá en Saint hay que hacer así. Hay que hacer definir a como número. Esto es una rareza propia de Saint. En Basic, claro, en Saint se hace así. Definís la variable a como número y después le decís que la variable a no va a ser una variable de instancia única, sino que va a tener 3 elementos. En realidad este 3, insisto, quiere decir 4. Atento a que a en la posición 0 es un elemento. Por ejemplo, tengo un 10. A en la posición 1 le vamos a poner un 20. A en la posición 2 le vamos a poner un 30. Y A en la posición 3 le vamos a poner un 40. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Entonces yo acá pongo imprimir A en la posición 0, ¿sí? Fíjate qué pasa cuando yo ejecuto este programa. Imprimir, escribir. Ahí está.
¿Sí? Fíjate ahí, este programa que va a hacer. Este programa crea un vector llamado A de 4 posiciones. Por eso lo que uno pone entre paréntesis es la última posición del vector, no es el tamaño. ¿Mm? Si voy a poner un 3, son 4 elementos. El 0, el 1, el 2 y el 3. ¿Sí? Acá está claramente indicado que yo estoy cargando el vector a mano, estoy poniéndole a mano el valor a cada una de sus 4 posiciones. Y ahora voy a escribir la posición inicial del vector. Fíjense cuando lo corro. Bien, esto es lo que yo quería ver. Mira, justo. Entonces tenías razón vos, yo estaba confundido. Y quiero ser muy explícito en esto, muy claro. Por favor, les pido mucha atención a todos. Esto es una rareza propia de CINT. ¿Sí? Miren lo que dice acá. En la línea 9, que me la está pintando acá atrás, dice error 302. Subíndice fuera de rango. ¿Se acuerdan que yo les escribí eso en el Excel? Se los puse en el Excel, capaz que todavía está. No, ya lo borré. Pero ayer había puesto una serie de anotaciones acá que yo les decía qué pasaba cuando uno le apuntaba afuera. Es decir, si yo tengo un vector que tiene, por ejemplo, este vector, ¿sí? Tiene la posición 0, la 1, la 2, la 3, hasta la 4. ¿Qué pasa si yo le pregunto al programa cuánto vale A sub 5? Me va a dar un error. Le puse así ayer, error, le puse error. Y le puse el texto que es subíndice fuera de rango. Exactamente esto escribí yo ayer, ¿se acuerdan? Exactamente eso le escribí ayer, cuando explicábamos este tema. ¿Por qué? Porque no existe la posición 5 de este vector. ¿Cómo que no? Si tiene 5 elementos. Sí, ya sé, pero esos 5 elementos son del 0 hasta el 4. ¿De acuerdo? La posición 5 no existe. Entonces, miremoslo en pseint. Yo acá le estoy diciendo al lenguaje pseint, le estoy diciendo que quiero que la posición 3 del vector A guarde el 40. ¿Y qué pasa? El vector A que yo definí tiene 3 elementos. Este 3 es la cantidad de elementos. En cint, insisto en esto, en basic no. En basic S3 es la posición del último elemento, que no es lo mismo que la cantidad de elementos, ¿se entiende? Entonces, como yo a cint le estoy diciendo que mi vector tiene 3 elementos, los 3 elementos del vector, ¿cuáles son? Son esos 3. ¿Está? Ahora el programa no va a fallar, fíjense. Si yo lo corro de nuevo, miren. ¿Qué hizo el programa? Simplemente imprimió 10. Porque acá le estoy diciendo escriba el valor que hay en A sub 0, que es 10. ¿Bien? Si yo acá le pongo que escribe lo que hay en A sub 2, ¿qué me va a escribir? Fíjense, yo digo, quiero ver lo que hay en A sub 2, ¿qué voy a escribir? 30. Miren acá, 30. ¿Ven? Entonces, si yo quisiera escribir los 3 elementos que tiene el vector, podría hacer así. ¿O no? 0, 1. ¿Sí o no? Pero así podría escribir el elemento 0, el elemento 1 y el elemento 2. O sea, respectivamente 10, 20 y 30. Fíjense si lo corro. ¿Se dan cuenta? 10, 20 y 30. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, acá donde viene la viveza, que uno dice, bueno, pero ¿qué pasa si fueran muchos elementos? Supongamos que el vector tiene más elementos. Como un vector que tenga 5 elementos, un poquito más. Entonces vamos a hacer así. Vamos a poner que los elementos acá sean los... Para poner números, digamos, redondo estoy haciendo este ejemplo, ¿sí? Así. ¿Sí? Entonces uno dice, yo quisiera escribir los 5 elementos. Bueno, tengo que poner 5 veces la instrucción escribir. Y digo, no, ahí es donde está la viveza. Y eso fue lo que planteamos acá. Yo puedo definir una variable llamada i, por ejemplo, que es el nombre que habitualmente se utiliza, que es una variable que voy a usar como subíndice. Entonces digo que esa variable i arranque en 0, ¿está bien? Y digo, mientras i sea menor o igual que la posición del último elemento es la 4, ¿sí? Mientras i sea menor o igual que la posición del último elemento, yo quiero hacer lo siguiente, ¿sí? Quiero repetir la siguiente acción. ¿Y cuál es esa acción? Bueno, escribir
justamente el vector A en esa posición Y. ¿Se dan cuenta? Esto mismo es lo que vos habías escrito, Diego. Lo que pasa es que esto tiene un problema muy grave. Y ayer lo comentamos. Yo dije, ¿cuántas vueltas va a dar esta repetitiva? Y alguno de ustedes me dijo, va a dar infinitas vueltas. Se va a trabar la máquina, va a entrar en un bucle infinito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá yo estoy diciendo que quiero repetir estas acciones que están acá en medio del bucle, las quiero repetir mientras la variable y sea menor que 4. Y si yo acá no modifico el valor de la variable y va a valer 0 siempre. Y 0 siempre va a ser menor o igual que 4. Entonces nunca va a salir esta repetitiva. Entonces va a escribir el elemento 0 y después va a volver a entrar y va a volver a escribir el elemento 0 y después va a volver a entrar y va a volver a escribir el elemento 0 y así infinitamente. Entonces, lo que yo debo hacer para que digamos, efectivamente vaya escribiendo uno tras otro todos los elementos es exactamente eso que está ahí. ¿Sí? Que lo podés escribir así, o si vos querés usar el bucle para, que habíamos visto recién en tu código, vos podés decir que para la variable i, vos querés hacer que esa variable vaya desde 0 hasta 4. ¿Sí? Y acá en medio, bueno, hay que poner la palabra hacer. Le gusta que uno ponga la palabra hacer. Y acá en el medio ponemos esto de escribir a subir. Fíjense, comparen por favor estas dos repetitivas. Estos 3 renglones son una repetitiva y estos 5 renglones son la otra repetitiva. Entiéndanle la lógica. Ambas repetitivas producen exactamente la misma acción. ¿Está comprendido? Sí, profe. Esta de acá abajo dice, yo le estoy pidiendo al programa que haga que la variable i valga desde 0 hasta 4, inclusive el 4. ¿Ok? Entonces, cuando i vale 0, entra y escribe a sub 0. Llega al final, vuelve al principio. Hace que i en vez de 0 ahora valga 1. Y escribe a sub 1. Llega al final, vuelve al principio. Y hace que i valga, en vez de 1, ahora i vale 2. Y entonces escribe a sub 2. ¿Se dan cuenta? Llega al final, vuelve al principio y hace que i, en vez de 2, ahora valga 3. Entra y escribe a sub 3. ¿Me van siguiendo? Llega al final, vuelve al principio y hace que i, en vez de 3, ahora valga 4. Entra y escribe a sub 4. Llega al final, vuelve al principio y hace que i valga 5. ¿Escucharon? Que i valga 5. ¿Pero qué pasa? Como el límite es 4, en vez de entrar, se va. Entonces yo acá abajo escribo, fíjense que lo voy a poner, acá abajo escribo cuánto vale la variable i, es decir, cuál fue el valor final que tomamos esa variable, y uno mira acá y dice, bueno, esto i va a valer desde 0 hasta 4, me acanudo, pero al salir vale 5, que era la duda que tenía, yo no me acuerdo si fue Pedro, Diego, que consultaba ayer, ¿por qué vale 5 al salir? Porque es el valor que lo hace salir, el 5, o sea, no entró con 5. Entró con 4 la última vez. Pero el tomar el valor 5 es que se va. Por eso, si yo escribo el último, el valor de ahí, van a ver que el último número que va a escribir acá va a ser 5. ¿Sí? Entonces, fíjense, yo voy a comentar estas líneas. Yo no me acuerdo cómo se comentaba acá, creo que era con barra, me parece. ¿Sí? Voy a comentar estas líneas para que no se ejecuten. ¿Sí? Entonces, lo único que se va a ejecutar es el bloque para con el escribir al final. ¿Estamos? Miren, lo corro. Y observen lo que fue la salida del programa. ¿Mm? Variable no inicializada. ¿Cómo que no? Bueno, esto también es una rareza del sein, digamos. La variable i sí fue inicializada, fue utilizada acá en el blog, en el Sí, bucle profe, para. yo solucioné eso poniendo antes del para i igual a 0, digamos. Sí, sí, obvio, está claro, pero digamos es una rareza, no debiera ocurrir. Vamos a verlo de nuevo. Sigue enojándose.
Bueno, cosas propias del CEINT. No sé por qué están haciendo eso. El valor de I te aseguro que sí, pero no sé por qué no me está entendiendo la variable. Quizá porque esto lo puse acá y no lo puse al principio. A ver. Vamos a ver si la pongo ahí arriba la variable I, la definición. Vamos a ver si ahí te gusta un poco más. Es raro igual. CEINT, acuérdense que CEINT es una herramienta académica, de prueba, para aprender, no es un lenguaje de producción de verdad, ¿cierto? Claro. Sí, no le gusta el uso de la variable I después del par. No sé por qué. Cosas de esto. Olvídense de esto, chao. Vamos a ver. Vamos a ver cómo esto produjo la salida que recién veían ustedes, ¿cierto? Miren, ahí lo estoy siguiendo paso a paso. ¿Ven? Crea las variables, crea el vector, le asigna a cada posición del vector su valor, viene ahí, comienza el bucle para, ¿ven? Escribe a sub 0, después a sub 1, después a sub 2, después escribe a sub 3, después escribe a sub 4, que es el último valor, y termina. Escribió los 5 valores que tiene el vector. ¿Estamos? Esa fue la salida que produjo. Fíjense ahora, yo voy a comentar este pedacito de código y voy a descomentar para que ustedes observen cómo es exactamente lo mismo. Miren, ahí ejecuto paso a paso el programa, igual que recién. Observen cómo se crean la variable y el vector, se carga el contenido del vector y acá van a ver la salida. Pone i en 0, escribe a sub 0 y pone i en 1, escribe a sub 1 y pone i en 2, escribe a sub 2 y pone i en 3, escribe a sub 3 y pone i en 4 y luego escribe a sub 4, pone i en 5 y ahí sale, cuando i vale 5. Pero el último valor de i utilizado para subindicar en el vector fue el valor 4. Que la posición 4 del vector justamente vale 50, el último dato que se anotó. Y después de eso pone la variable i en 5 y ya sale del mientras sin volver a entrar. Entonces han observado que es totalmente equivalente escribir la repetitiva utilizando un bucle para, que se llama así, para, fin para, o un bucle mientras, fin mientras. Esto lo mismo, igualito, existe en BASIC. El bucle mientras se llama while y el bucle para se llama for. Se pone for y pues pone next acá abajo. Ahora lo vamos a ver en BASIC. Pero la idea es que se comprendiera bien la lógica del recorrido de un vector. Poner la variable al principio, hacer un bucle que itere la variable y uno por uno todos los valores hasta llegar al final del vector y luego salir. Que la variable se llame i es totalmente circunstancial, podría llamarse de cualquier manera. Lo que importa es que sea una variable que yo administro su valor incrementando en 1 cada vuelta y que el nombre de esa variable sea lo que yo utilice como subíndice acá. Ese es básicamente el asunto con el recorrido de un vector. Bien, entonces ahora vamos a ver en BASIC cómo hacemos exactamente esto mismo. Aquí yo ya preparé en el proyecto de ejemplo, de prueba, en Visual Basic, una pantallita con 3 botones y 3 etiquetas para probar respectivamente cada una de estas 3 actividades que habíamos dicho recién que habían quedado escritas en el documento de Excel. ¿Sí? Aquí está medio trabadito. Es decir, calcular la suma de todos los elementos del vector, después calcular el promedio, que no es otra cosa que la suma dividida la cantidad de elementos, y finalmente calcular el promedio de todos los elementos que no son 0 dentro del vector. Es decir, para un caso como este, sería sumar todos los elementos del vector, pero dividirlo por 4, porque hay 4 números no ceros dentro del vector. Entonces vamos a tener que ir contabilizando cuántos son los números que no son 0 para usar eso como divisor. Que
fue un poco el cálculo que habíamos hecho ayer. ¿Estamos? Entonces esas 3 tareas las vamos a implementar en Visual Basic y vamos a ver cómo la lógica y el código incluso es exactamente igual que en Saint, salvando nada más que las mínimas diferencias de sintaxis y que acá se pone en inglés, pero nada más. Entonces, en el proyecto, que es este que está acá, ya tenemos creado el vector, como vimos que se creaba. Dentro del formulario ya tenemos, en el evento de carga, en el load del formulario, tenemos inicializado el vector dándole a cada posición su valor. Hasta acá, todo bien. Y este es el procedimiento específico del botón que calcula la suma. Entonces, para replicar tal cual el código que teníamos escrito en Saint anteriormente, utilizamos una variable llamada i para ir recorriendo en una repetitiva de tipo while todo el vector y, bueno, acá en vez de estar escribiendo el vector, vamos a estar acumulándolo en una variable. Así que ahí vamos, creamos la variable, en este caso vamos a llamar i de tipo entero y implementamos la repetitiva diciendo que i comienza en 0 y diciendo que mientras i sea menor o igual que 4, que es la última posición del vector, el último elemento del vector está en la posición 4, porque así fue como lo definí ahí arriba, entonces por eso va el 4 acá. ¿Estamos? Entonces, en esa repetitiva nos vamos a encargar de recorrer el vector desde la posición 0 hasta la posición 4. Si ustedes observan, lo que recién decíamos, esta estructura que está acá, esta estructura que estoy señalando, no recorre el vector. Esta estructura no hace nada, simplemente hace que la variable i primero valga 0, ingrese al while, luego toma el valor de 1, vuelve a ingresar al while, toma el valor de 2 y así sucesivamente hasta que ingresa con un valor de 4, la variable i vale 4, toma el valor de 5 y ahí se va. Porque cuando vale 5 y llega al end while, sube acá al while, 5 ya no es menor que 4, se va. O sea que esto no recorre el vector, simplemente mueve la variable. Pero ¿qué pasa? Si yo utilizo esa variable para apuntarle al vector, en definitiva estoy recorriendo el vector. Y si quiero guardar la suma en una variable, tengo que crear esa variable, ¿verdad? Entonces la vamos a crear. Esa variable se puede llamar suma y ya que el vector es de tipo entero, la suma de un grupo de enteros va a ser ni más ni menos que otro entero. Como lo que tengo es un contado, es un acumulador, conviene inicializarlo en 0 también, ¿sí? Y entonces, ¿qué vamos a hacer dentro de la repetitiva? Simplemente que esa variable llamada suma valga lo mismo que viene valiendo más lo que vale el vector en la posición i. Entonces, veamos cómo funciona esto, muchachos, ¿sí? Para más claridad, esto lo voy a poner acá arribita. Saben que es exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces ponemos la variable suma en 0, que es en la cual vamos a acumular todos los valores. Iniciamos la variable i en 0 también. Y decimos que mientras se dé la condición de que i sea menor o igual que 4, queremos entrar y repetir y repetir y repetir. Cada vuelta vamos a poner en suma lo mismo que había, más quién, más a sub i. O sea, que suma que valía 0, le voy a estar sumando, le voy a estar agregando a sub 0 primero. Cuando paso por acá, incrementa ahí y entonces la siguiente vez que hace esta instrucción, a lo que ya traía la variable suma, le va a sumar a sub 1, porque ya la he sumado. Después i se pone en 2 y le agrega la sub 2 y así sucesivamente. El último valor que le va a agregar es cuando i valga 4, el valor de a sub 4 se va a incorporar a la variable de suma y termina el proceso. Entonces, una vez que termino, lo único que me queda por hacer es mostrarlo en la etiqueta correspondiente, que es esta que llamamos lbl suma. Ponemos su propiedad text en el valor de esa variable. Y eso es todo. Como verán, tiene exactamente la misma estructura y la misma lógica que habíamos visto antes en Saint. Básicamente, una repetitiva que antes de terminar incrementa el valor de i y que antes de empezar pone i en 0. Y al medio de esa repetitiva, en este caso solo un renglón, lo que yo quiera hacer con el vector. Ese molde tienen que grabárselo a fuego en la cabeza. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, siempre es del mismo modo. Inicio en la primera posición, pongo igual para llegar hasta la última posición. Acá en medio hago lo que tenga que hacer con esto.
este caso sumarlo a una variable, pero puede ser imprimirlo, puede ser modificarlo, lo que uno quiera hacer con eso. Luego incremento ahí y luego cierro el bucle. Eso produce la repetitiva que recorre una por una todas las posiciones y muestra el resultado acá. Si lo vemos andando al programita que hemos hecho, los números que tenemos, ya sabemos, son el contenido del vector, son los números del 10 hasta el 50. Quiere decir que la suma da ¿cuánto? A ver, 10 más 20 son 30, y 30 60, y 40 100, y 50 150. Hacemos clic acá y efectivamente vale 150. ¿Comprendido? Entonces, el último valor de i que yo utilicé en esta instrucción fue 4. Cuando i valía 4 fue la última vez que pasé por acá. Luego puse i en 5, pero ya salí. Quiere decir que yo nunca le apunté a la posición 5 del vector. O sea, incrementé i, pero me fui, sin preguntar cuánto es a sub i. Por eso es que no obtuve un error. La variable i salió en 5, pero la usé por última vez para apuntar dentro de a cuando la variable todavía valía 4. ¿Comprendido? Bien, si lo que quisiéramos hacer no fuera, como en este caso, la suma, sino el promedio o el promedio sin ceros, será otro procedimiento, que es prácticamente igual. Entonces, lo que voy a hacer es copiar esto y pegarlo en el procedimiento correspondiente. Me vengo para acá, le digo que quiero programar el botón promedio y ahí pego el código, ¿sí? El mismo código recién. Acá quiero sumar todos los elementos del vector y dividirlos por la cantidad. Bien. Veamos entonces. Al terminar, esto es lo mismo de recién, ¿no es cierto? Hacemos la suma de todo y al salir, ¿sí? Al salir, lo que yo quiero es mostrar en la etiqueta llamada LBL promedio. ¿Qué quiero mostrar? Quiero mostrar justamente la suma dividido 5. ¿Por qué dividido 5? ¿Cuántos elementos tiene el vector? Y tiene 5 elementos, desde el 0 hasta el 4. Entonces, tranquilamente yo puedo poner acá dividido 5. O si no, acabamos de decir recién, al salir de este bucle, la variable i quedó valiendo 5. La usé por última vez cuando valía 4, pero la variable quedó valiendo 5. Entonces puedo directamente usar la variable i acá, que es lo mismo, y me da todavía un poco más de flexibilidad, porque si después resulta que el tamaño del vector cambió, yo tendría que cambiar acá para que dé la cantidad de vueltas suficiente, pero siempre tengo la variable i valiendo la cantidad de elementos, porque queda en uno más que el último elemento. ¿Se comprende? Entonces de esa manera queda como más fácil. Y además Visual Basic tiene una cosa maravillosa que les quiero comentar ahora en un breve paréntesis. Imaginemos por un momento que el vector no fuera este de 5 elementos, sino que fuera un vector de 8 elementos, ¿sí? Es decir, que va hasta la posición 7, ¿sí? Entonces yo acá voy a agregar los datos que nos estarían faltando en este agrandamiento que hemos hecho del vector. Voy a hacer la misma lógica que poner números decenas, digamos. Tengo un vector de 8 posiciones y estos son los 8 datos de mi vector, ¿sí? Si yo quisiera que esto siga andando, pero que ahora labure con un vector de 8 posiciones, el botón de suma que hicimos hace un rato no me va a funcionar, porque miren lo que dice ahí. Va a sumar hasta la quinta posición del vector, desde la 0 hasta la 4, que es la quinta posición, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo cambio el tamaño del vector, tengo que venir y a mano cambiar no solo sino todos los procedimientos y todas las funciones que trabajen con el vector, tengo que venir y a mano corregirle el tamaño para que procese el vector completo. Lo cual es engorroso, es probable que me olvide, que tenga mil inconvenientes por eso. Entonces Visual Basic tiene una cosa maravillosa, y es que todos los arreglos, todos los vectores en Visual Basic tienen una propiedad. Uno pone el nombre del vector, punto, y aparecen las propiedades. Tengo una que se llama getUpperBound. Hay que ponerle entre paréntesis un 0. No me pregunten por qué, porque no lo vamos a conversar hoy, pero cuando ustedes ponen así
a.getUpperBound, siendo a el nombre de un vector, ¿no es cierto? Cuando ponen esto, lo que obtienen de esa función, de ese método, lo que obtienen es la posición del último elemento. En este caso, para el vector modificado que acabamos de hacer, todo esto que está señalado en celeste les va a devolver, les va a entregar 7, que es la posición del último elemento. ¿Se comprende? Entonces, si yo pongo esto, me olvido de qué tamaño tiene el vector. No me hace falta ni pensar qué tamaño tiene el vector, porque sé que esto va a dar tantas vueltas como hagan falta para llegar con i desde 0 hasta quién, hasta la última posición. Y chao. Sea cual fuere el tamaño del vector. ¿Sí? Y lo cierto es que al salir de acá, la variable i va a quedar ¿en dónde? Va a quedar en esta última posición más 1, que es lo que vimos que va a pasar por efecto de este contador. ¿Está? Entonces, con esta simple corrección, hago que mis programas, que en este caso hasta acá eran 2, queden funcionando siempre. Siempre. Si revisamos un poquito los números, entonces tenemos, vamos a chequearlo con la calculadora, tenemos qué valores tenemos acá para este vector. Bueno, tenemos 10, más 20, más 30, más 40, más 50, más 60, más 70, más 80. ¿Sí? 360 me da la suma de este vector. Vamos a comprobar a ver si Visual Basic se dio por enterado. Apretamos F5, ¿sí? Y preguntamos el botón suma y fíjense cuánto dio. 360. Y si saco el promedio, ¿cuánto me da? 45. Y está bien, porque 45 por 8 es 360. Efectivamente, se trata del promedio. ¿Comprendido? Entonces hemos resuelto el tema del cambio en el tamaño de un vector que no me impacte en el código de programación que tengo escrito, que se encarga de recorrerlo entero el vector, va a funcionar igual de bien, sea cual fuera el tamaño del vector. ¿Por qué? Porque está dinámico el límite, no está estático, no tiene X tamaño predeterminado, sino que mi programa dice, bueno, voy a dar tantas vueltas como hagan falta porque voy con i desde 0 hasta el último. Y ahí, bueno, muestro la suma, o en este caso muestro el promedio por cada esta división. Por último, teníamos planteado esto de sacar el promedio sin ceros, ¿sí? Así que lo que voy a hacer para programar este procedimiento es copiar el anterior, ya que se parece muchísimo, ¿sí? Copio el anterior, ¿sí? Y lo pego acá en el de promedio sin ceros. Con una aclaración, acá quiero sumar todos los elementos del vector y dividirlo por la cantidad de elementos distintos de 0. Eso es muy importante. Eso es lo que hace el promedio sin ceros, ¿sí? Entonces, acá está perfecto. Estamos sumando todos los elementos del vector, ¿sí? Y al terminar lo divido por la cantidad de elementos. Eso está mal. No puedo dividir por la cantidad de elementos. Tengo que dividir por la cantidad de elementos que no fueron 0. Que no fueron 0. Por ejemplo, si nos vamos al principio, si mi vector, digamos que en esta posición y en esta posición tienen ceros, yo tendría que dividir la suma de todos estos números, dividido ¿cuánto? Dividido 6, fíjense, porque tengo 1, 2, este no, 3, este no, 4, 5, 6 elementos que no son 0. El promedio va a sumar estos 6 números dividido 8. En cambio, el promedio sin 0 va a sumar estos 6 números dividido 6. ¿Ah? Entonces tengo que enterarme que son 6. ¿Dónde dice acá que son 6? No lo sé, lo tengo que averiguar. Entonces, voy a necesitar llevar un contador específico para esta tarea, ¿sí? Un contador de datos no ceros, ¿sí? Podemos llamarla de variable con contador no ceros. Contador no ceros. Es un contador, un simple contador, que se llama así, se llama largo. Comienza en 0, justamente porque al empezar no sé cuántos no ceros tengo. Y lo que vamos a hacer entonces es condicionar con un if, con una simple pregunta. ¿Cuándo es que tengo que sumar y contar el dato? Entonces, ¿de qué depende
¿Cómo me doy cuenta si el dato que tengo es un 0 o no? ¿Y qué dato? Bueno, el que tengo en A sub i. Entonces pregunto si lo que tengo en A sub i es diferente de 0, ¿significa qué? Y significa que efectivamente lo quiero contar. Perdón, acá está mal. Ahí. Lo quiero contar y lo quiero sumar. Acá lo estoy sumando. ¿Y qué me falta? Contarlo. Puede ser antes o después del medio, ¿sí? Entonces, contador de no ceros igual al contador de no ceros más 1. ¿Qué van a hacer entonces, muchachos? Fíjense bien, presten atención. ¿Qué van a hacer estos dos renglones? Este hace lo mismo que antes. Solo que además de acumular, esto es un acumulador, ¿sí? En vez de guardar, de acumular en la variable suma cada valor del vector, además de eso, yo voy a contar. Cada vez que tengo un valor distinto de 0, lo voy a contar. 1, 2, 3. Entonces al final ya sabe cuántos fueron. Entonces todo depende de esta condición, que es la condición de que en la posición i del vector a, el dato que yo tengo sea distinto de 0. Si es distinto de 0, lo cuento acá y lo acumulo, las dos cosas. Ahora, si no es distinto de 0, ¿qué quiere decir? Quiere decir que es 0 el dato. Y si es 0, ¿qué hago? Nada, lo ignoro. Simplemente me voy al dato que sigue con esa introducción. ¿Comprendido? Entonces, cuando esto termine, cuando este bucle termine, la variable suma va a tener la suma y la variable contador no ceros va a tener la cuenta o cantidad de elementos que no fueron cero. ¿Qué me queda por hacer acá? Simplemente la división por esa variable. La división de la suma sobre el contador de no ceros. Bien, si lo probamos al programa, observen el funcionamiento, la suma me da 280. Recuerden ustedes que habíamos modificado acá los elementos del vector, ¿está bien? Fíjense ustedes, tenemos 30 y 40 son 70, y 60 son 130, y 70 más son 200, y 80 son 280, está perfecto, ¿sí? El promedio va a ser 280 dividido 8, que da 35, está perfecto. Y el promedio sin cero va a ser 280 dividido 6, no 8, porque hay 6 elementos que no son 0. ¿Sí? Bueno, fíjense que acá por un error de programación, como copio y pegue el código, estoy mostrando el resultado en la etiqueta incorrecta. Ahora lo vamos a cambiar. Pero observen que claramente es distinto el resultado. En un caso da 35, en el otro da 46 y pico. ¿Bien? Bárbaro. Corregimos eso y estaremos ya listos, ¿sí? LBL promedio sin ceros. Se llamaba así mi etiqueta. Ahora, una pequeña reflexión. Yo acá estoy mostrando el resultado, en esta etiqueta estoy mostrando el resultado de una división. De suma dividido el contador de no ceros. Pregunto yo, ¿qué pasa si la totalidad del vector estuviera conformada por ceros? Si no hubiera ningún dato distinto de cero. En este bucle, cuando yo recorro todo el vector, si no hay ningún dato que sea distinto de cero, no va a entrar adentro del if nunca. Y si no entro nunca, al terminar este bucle todas sus vueltas, la variable suma va a valer 0 y la variable contado 0 va a valer 0. Entonces voy a estar tratando de dividir 0 sobre 0, lo cual es una indeterminación matemática, un error, una situación de error. La mayor parte de los lenguajes de programación llega a esta instancia cuando ustedes quieren dividir un número sobre 0, le va a tirar un mensaje de error y el programa se va a detener. ¿Sí? Para experimentarlo, vamos a decir, entonces vamos a alterar esto, vamos a convertir todo el vector en ceros. Es un vector que tiene nada más que ceros como contenido. ¿Sí? Quiere decir entonces que acá abajo, en el procedimiento que hace el cálculo de promedio sin ceros, adentro del if no va a entrar nunca, pues son todos ceros. Por tanto, la variable suma y la variable contador ceros van a quedarse con los ceros iniciales y voy a tratar de hacer 0 dividido 0. Veamos qué sucede, cómo se comporta BASIC. Aprieto F5, fíjense la suma, me da 0, ¿está bien? El promedio me da 0, y uno dice, ¿por qué no me da error el promedio? Y porque el promedio no está dividiendo por 0, está dividiendo 0 dividido 8. Y 0 dividido 8 es 0, eso no es un error. El problema viene acá. Acá va a querer dividir 0 dividido 0, eso sí es un error. Y vean lo que pasa.
me muestra none. None es una cosa, es un término muy usado en Python, por ejemplo, en otro lenguaje, que significa not a number. O sea, el resultado de esto no es un número, es cualquier cosa menos un número. ¿Por qué? Porque estoy haciendo 0 sobre 0, una indeterminación matemática. Visual Basic me hizo el favor de no clavar un mensaje de error cuando yo intenté mostrar esto, porque dice, bueno, pobrecito programador, le vamos a hacer la gamba, que no se le cierre el programa, pero debería haberse cerrado. Me está mostrando que acá hay un error. Entonces, ¿cómo corrijo eso? ¿O qué puedo hacer? ¿Qué debería hacer como programador precavido frente a esta posibilidad de que uno haga una división por 0? Y bueno, debería controlar antes el divisor de esta división. Y si esto resulta que es 0, le tengo que avisar al usuario. No te puedo decir el promedio. ¿Por qué? Porque no hay ningún dato acá que no sea 0. ¿Estamos? Entonces vamos a preguntar si el contador sin ceros resulta que es mayor a 0. Eso significa que sí, que hay datos para mostrar. Entonces dejo esta regla como está. Pero le digo que si no, en el else, si no, lo que voy a hacer es mostrar en la misma etiqueta un cartelito que diga vector vacío, qué sé yo. Vector completamente conformado por 0. Que si no pregunte pavada el vector. ¿Está bien? Le tengo que informar al usuario de la situación de error. No le puedo mostrar una palabra que dice none. El usuario que sabe que es lo que es none. Tampoco puedo mostrar 0, porque 0 dividido 0 no es 0. Repito, matemáticamente hablando, 0 dividido 0 es cualquier cosa. Miren acá, pongo 0 dividido 0, resultado indefinido, me dice el calculador. Está bien, porque se trata de eso, se trata de un error. Entonces ahí con ese pequeño if que hemos hecho acá al final para controlar que el dividendo de que el divisor de esta división no sea 0, la cosa quedaría razonablemente bien planteada. Apretamos F5, acuérdense que hemos dejado a propósito el vector en 0, esto me muestra 0, esto me muestra 0 y esto me dice vector vacío, que es el cartelito que le puse. Si en cambio hubiera algún dato válido en el vector, por ejemplo, que esto valga 10, que esto valga 20, por no decir todo lo demás está en 0, cuando corro el programa, la suma da 30, obviamente, el promedio me va a dar 3,75, ¿por qué? Porque está haciendo 30, que es el total, dividido ¿cuánto? Dividido 8, son los datos. Ese es el promedio real. Los ceros participan del promedio real. Y el promedio sin ceros me da 15. ¿Por qué? Porque solo cuenta estos dos datos. Sería 30 dividido 2. Otros no cuentan porque son 0. Bien, muchachos, con esto hemos pegado una buena revisada al asunto de recorrer un vector. Hemos visto en Basic cómo hago el recorrido y hemos visto que es exactamente lo mismo que habré planteado acá en pseudocódigo, con el Saint, que el mismo modo que lo hubiéramos hecho con un bloc de nota, escribiendo en un papelito, en una servilleta o en donde sea. La lógica es siempre la misma para recorrer un vector. Empiezo en la primera posición, pongo la condición de la repetitiva para llegar hasta la última, y adentro hago lo que tenga que hacer. Esto que está acá, todos estos renglones que están acá, es lo que yo quiera hacer con el vector. Y una vez que terminé con la posición actual, aumento el valor de ahí para que el fin del mientras me traiga otra vez al principio y dé otra vez la siguiente vuelta. Y así sucesivamente, tantas vueltas como elementos tenga el vector. Aquí en pseudocódigo pusimos el 4 como constante porque no tenemos aquí en esta herramienta la manera de preguntarle cuánto mide el vector. Pero en Basic sí le tenemos. Entonces acá en Basic usamos la función getUpperBound. Recuerden, mirenlo acá el código, es un método de la clase array, es decir, es un método que todo vector tiene. No hace falta que yo lo programe. Pongo el nombre del vector, punto, getUpperBound, y entre paréntesis un 0, no se van a olvidar de eso, y lo que obtienen es la posición del último elemento. Iba a decir el tamaño, no es el tamaño, justamente uno menos que el tamaño, ¿sí? En este caso me va a dar un 7 porque el vector tiene 8 elementos, del 0 al 7. Bueno, creo que con esto hemos pegado un buen pantallazo, un razonable pantallazo al asunto.
nos quedará ejercitar y practicar los ejercicios que tienen en la guía y poder desarrollarlos para comprender acabadamente la mecánica y el trabajo con los vectores. Eso es todo por hoy. Les dejo un abrazo.